A conversar de todo esto con Pedro Soriano, analista, abogado y colaborador del diario El País de España sobre la política estadounidense. ¿Cómo está, Pedro, una vez más? Muy bien, Lucía. Un gusto tenerlo de nuevo conversando para toda Latinoamérica a través de The News de este personaje. Clave en el último tiempo de la política estadounidense, revoltoso también por decirlo menos, ¿no es cierto? Al menos ha llegado hoy a revolotear también lo que está pasando en las primarias del Partido Republicano, donde no sé si al igual que en el pasado, porque claro, era una figura nueva en ese entonces, al inicio se pensaba que no iba a tener mucho futuro, pero hoy están divididas las voces en el Partido Republicano bajo otros contextos. ¿Qué opina usted de la irrupción de Trump ya oficialmente en las primarias? La diferencia con lo que ocurrió hace 6, 7 años es que efectivamente Trump no es un candidato nuevo, es un expresidente de Estados Unidos. Eso le quita frescura, pero le da otras ventajas competitivas muy importantes. Básicamente que ningún otro candidato republicano puede jactarse de haber sido presidente durante 4 años. Y sobre todo una cosa muy importante, que es que a pesar de que mucha gente tiene la impresión de que, sobre todo en las élites republicanas, de que el tiempo de Trump ha pasado, las encuestas que estamos manejando hasta ahora indican que al menos la mitad del partido, de los votantes del partido en las primarias, siguen con él. Perfecto, ese es un tema importante. ¿Qué otros candidatos aparecen como sus competidores? El candidato principal en estos momentos es Ron DeSantis. Claro. O sea, el que está acumulando a todos los opositores de Trump es el gobernador actual de Florida, Ron DeSantis, que básicamente se propone a sí mismo como una versión de Trump sin escándalos judiciales y sin líos en todos los tribunales de Estados Unidos, que es el principal problema que tiene Trump. Claro, efectivamente, como una figura más institucional, aunque sus discursos también representan una ultraderecha bastante fuerte, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál cree usted que son las ventajas que corren a favor o en contra de estas dos candidaturas? En el caso de DeSantis, empecemos por la desventaja principal, que es que yo no creo que vaya a tener el carril anti-Trump solamente para él. Es prácticamente imposible que en estas circunstancias y con unas primarias republicanas abiertas no acabemos teniendo un escenario parecido al de 2016, es decir, numerosos candidatos republicanos intentando presentarse como el anti-Trump y dividiendo el voto de esos republicanos que no están dispuestos a que Trump sea una vez más el candidato del partido. El gran problema es que debido a la configuración electoral de las distintas primarias estatales, la mayoría de las primarias republicanas son lo que llaman winner takes all, o sea, el ganador se lo lleva todo. Y si Trump gana con el 40, con el 35% de los votos, aunque la oposición tenga el 60 o el 65%, Trump irá ganando electores y al final acabará ganando las primarias, incluso con una minoría del voto de las primarias republicanas. Perfecto, eso juega entonces a favor de Donald Trump y a favor de Ron DeSantis. ¿Cuáles son los electores que están dispuestos más? ¿Qué tipo de elector es el que está dispuesto más a inclinarse por ese nombre? Pues sí, esto va a sonar muy mal, pero básicamente lo que distingue a un votante republicano de Trump de uno de DeSantis es el nivel de estudios. En Estados Unidos, básicamente, lo que vamos viendo encuesta tras encuesta es que los votantes republicanos con estudios universitarios, que por cierto además es un grupo menguante dentro del partido, son los que apoyan más a DeSantis, porque no les gusta Trump, lo consideran un hombre grosero y DeSantis les parece que puede abogar por los principios conservadores sin los escándalos. Porque, como digo, es un Trump limpio, por así decirlo. Pero claro, el gran problema es que la mayoría de los votantes republicanos en las primarias son más bien votantes sin estudios. Ojo que esto no quiere decir pobres. Claro. Un votante rico sin estudios es un votante que tiende naturalmente a votar a Donald Trump. Es gente que considera que su voz no se ha escuchado durante los últimos años, que está muy en contra de la ideología del Partido Demócrata y particularmente sus políticas a favor de las minorías, y es gente que se siente muy representada por Trump. E insisto, gente que en general constituye la mayoría del partido, y por eso a mí me parece que Trump sigue siendo el favorito. Perfecto. Es importante esa definición porque estamos hablando
como usted señala, que la mayoría de las personas que votan en las primarias del Partido Republicano pertenecen efectivamente a un sector más tendiente a favorecer a Donald Trump. Hay que aclarar que en las primarias, a diferencia de lo que puede pasar en otros sistemas electorales de otras partes del mundo, en las primarias solamente pueden participar los militantes y eso también radicaliza las posiciones con miras a una elección nacional en la que ya definitivamente pueden participar todas las personas, se identifiquen o no con un partido. En ese sentido, más allá que siga avanzando Donald Trump, ¿cuánto le conviene en realidad al Partido Republicano que ese termine siendo el candidato? Le conviene poco, pero es que ahí hay un problema dramático en relación con las primarias. Las primarias, como bien dice usted, Lucía, tienden a ser dominadas por los extremos de los partidos. Claro. El problema en Estados Unidos es que el Partido Republicano no está equilibrado entre sus alas. En todas las encuestas que tenemos de afiliación, de colocación política del votante medio republicano, aproximadamente casi 3/4 partes son conservadores y solo 1/4 parte son moderados. Entre los demócratas esa división está prácticamente a la mitad. La mitad se consideran liberales y la mitad se consideran moderados. Eso hace que naturalmente los demócratas tiendan a conseguir poner encima de la mesa candidatos moderados, mientras que los republicanos tienden a poner candidatos conservadores. Y eso a veces, y en el caso de Trump en 2020 se vio con bastante claridad, es un demérito, es un problema para el partido, que acaba colocando a un candidato que está demasiado a la derecha de la media nacional. Perfecto, mire, vamos a mostrar imágenes de una de las encuestas, 538, que es un blog estadounidense que se centra en el análisis político, economía, en fin, y que muestra cuáles son las opiniones favorables o no favorables, desfavorables sobre Donald Trump. Y ahí señala, 55,7% es desfavorable y 39,6% favorable. ¿Cómo debiera enfrentar, por ejemplo, Trump su regreso a estas primarias? Yo sé que es una persona difícil de controlar y a la que menos darle consejos, digamos, pero supongamos que está pensando en cómo efectivamente consolidar la llegada a la Casa Blanca de una manera. Claro, si uno ve que la primera vez desoyó todos los consejos y fue exitoso, es difícil que efectivamente sigan los análisis políticos hoy, pero el territorio ha cambiado y es distinto para una figura ser innovador que luego, o ser el antisistema, que luego haber estado en el sistema y efectivamente haber demostrado cómo se gobierna o cuáles son los resultados de su forma de gobernar. En este escenario, donde hay una mirada más desfavorable hacia Donald Trump, ¿cuánto le sirve, por ejemplo, la cantidad de juicios en la que está metido? Hablemos también más adelante, por favor, de si esos juicios podrían terminar impidiendo que fuera oficialmente candidato a la presidencia. Y por otro lado, ¿cuánto podría incidir el regreso a las redes sociales, tanto en la imagen de Donald Trump como también en la discusión política estadounidense? A ver, por partes, que hay muchas preguntas ahí, sí. Una detrás de otra. Vamos a ver, la estrategia de Trump tiene que ser parecida a la que usó en el 2016. Los números de Trump eran muy parecidos ya en el 2016 a esos que se muestran en la encuesta. La única ventaja competitiva que tuvo Trump en el 2016 es que la candidata demócrata en ese momento, que era Hillary Clinton, tenía unos números tan malos como él. Y ahí está, y ese fue el punto crítico. Entre los votantes que tenían una opinión desfavorable de Trump y de Hillary, Trump ganó por una proporción de 2-1. La estrategia de Trump en esta, si consigue sobrevivir a las primarias, tiene que ser algo parecido. Es decir, como la visión de Trump es desfavorable, y eso ya es muy difícil de cambiar porque es una persona que lleva muchísimos años en el ojo público, lo que hará Trump será intentar enfangar a Joe Biden. A Joe Biden o a quien sea acabe siendo candidato demócrata, pero eso ya queda para otro día, por eso ya abrimos otro melón muy distinto. Pero esa es la idea, o sea, enfangar al candidato demócrata, ponerlo a su nivel de desfavorabilidad, que me estoy inventando la palabra, y en esa pugna conseguir lo mismo que lo logró en el 2016, que enfrentados a dos opciones que les molestan, los americanos opten por Trump. Como más bien como lo malo conocido en lugar de lo malo por conocer. Perfecto. Es una táctica muy peligrosa. Es una táctica muy peligrosa y sobre todo es una táctica que contra Biden no le funciona.
Contra Biden no le funcionó porque la táctica de... O sea, Biden se presenta a sí mismo como la normalidad y el aburrimiento. Sí, de todas maneras. Y eso es... Sí, de todas maneras sigue corriendo Biden como favorito precisamente para ir a la reelección en estos momentos, porque estaba pensando en qué otra figura, porque se hablaba, ¿no es cierto?, del estado de salud del presidente actual estadounidense. Sin embargo, ha demostrado en estas últimas semanas que está firme, que está fuerte, da discursos sólidos, habla en contra, por ejemplo, de las medidas que los republicanos quieren impulsar en el Congreso de poner más impuestos a los estadounidenses. Entonces, lo hemos visto revitalizarse y podría ser entonces más o menos seguro que va a ir a la reelección. Antes también no hay otra figura del Partido Demócrata que pudiera suplir esa función, como usted señala, de responder a un grupo moderado, de avanzar igual con ideas progresistas, pero representar a un normal, una persona a la que no haya mucho que sacarle en contra, y como usted señala, ya lo que hubo que sacarle en contra no se le pudo, menos hoy además con la reactivación económica que tienen, en fin. Por otra parte, la última pregunta: ¿cuánto podrían influir las investigaciones actuales por el asalto al Capitolio en definitivamente la imposibilidad de Trump de llegar a la presidencia? Las investigaciones tendrán un doble efecto. Cuando se inicien, porque yo creo que ya no es un debate de sí, sino de cuándo se van a iniciar, primero lo que lograrán será apiñar voto republicano en torno a él, porque Trump hará lo que hace siempre en estos casos, se presentará como una víctima y... De hecho, yo creo que al menos en el marco de las primarias le favorecerá. En el marco de las generales, no. En el marco de las generales le va a ser claramente desfavorable. Pero el problema es que los tiempos judiciales en Estados Unidos, y particularmente ante una figura como la de Donald Trump, corren en contra de una posible inhabilitación. Es decir, Trump puede acabar inhabilitado, pero yo creo que no antes de noviembre de 2024. Perfecto. Muchas gracias, Pedro Soriano, abogado colaborador del diario El País de España en materias de política estadounidense. Un gusto nuevamente conversar con usted. Muchas gracias por dedicar su tiempo a conversar con toda Latinoamérica. Usted, perdone, se encuentra en España en estos momentos. En Barcelona, como siempre. Perfecto. Un abrazo, que esté bien. Gracias. Un abrazo, Lucía. Gracias a usted.